Buenas, ya estoy un poco mejor de la garganta, aún así no voy a forzar demasiado, lo digo por si me notáis a veces hablando en un tono un poco más bajo y demás, pero bueno. Hoy mi intención era hablar de los videojuegos de Game Pass, pero entre que la tanda de lanzamiento es un poco discutible en algunos aspectos y que de última hora hemos tenido una polémica bastante gorda con Xbox, vamos a ir con esto último, porque ¿cómo se nota que está a punto de lanzarse una nueva videoconsola? Ya empezamos con lo de siempre, pero bueno, ahora lo vemos junto con otras cosas. También, por cierto, vamos a ir hablando de eventos porque tenemos un par esta misma semana. Pero antes de todo eso, quiero que os paséis por el enlace de la descripción a Eneba y que aprovechéis este código que todavía está activo, el código ABR26. Lo ponéis todo junto en el proceso de compra cuando ya os metéis en el carrito justo en ese momento y obtendréis un 10% de descuento si es que no sobrepasáis los 100 euros o si no lo habéis utilizado previamente, porque este código se enlaza con vuestra dirección IP. La cuestión es que se aplica pues para todo, tarjetas prepago, de Xbox, de PlayStation, de Nintendo Switch. Yo en general es lo que más invito a que aprovechéis para luego gastarlo en la tienda oficial de la manera que os dé la gana. Y luego a partir de ahí pues por supuesto tenéis suscripciones y otro mogollón de cosas, así que aprovechen si todavía no lo han hecho. Arrancamos el vídeo con la movida de Xbox, pero lo hacemos con una noticia un poco más pequeña, que luego hilaremos con la siguiente. La cuestión es que en las últimas horas se ha podido saber que Microsoft está contratando un gerente senior de marca y reputación en Xbox. ¿A qué se dedicaría esta persona? Pues ojo, porque según la descripción se trata de colaborar estrechamente con los equipos de comunicaciones y marketing. De esto pues obviamente estamos viendo que hay muchos movimientos en los últimos meses. Se está viendo pues mucha contratación desde que llegó la nueva directiva de gente relacionada con el mundo del marketing y tener un poco de más presencia. Lo hemos visto de una manera bastante eficaz en ciertas campañas que se han visto últimamente de manera pública. También estamos viendo mucha más presencia de ciertos videojuegos en medios, etcétera, etcétera. Y bueno, esto por supuesto va a ser progresivo. Si todavía están contratando gente, entiendo que esto va para largo. Además que hay muchos recursos que se están destinando también un poco a escuchar a la comunidad. Así que en ese sentido, bien. Pero aparte de todo eso, también dicen que uno de los principales puntos que tiene que obtener este cargo es impulsar la narrativa que proteja y eleve a la marca Xbox. Esto es muy interesante porque Xbox durante los últimos tiempos es como una marca que, más que estar protegiéndose, parecía que estaba pidiendo perdón en todo momento. Y eso es un sentir que ha tenido mucha gente a lo largo de los 2 últimos años, como que prácticamente estaban diciendo nos hemos equivocado en existir. Y ahora parece que la narrativa es un poco al contrario. De hecho, ya vimos ayer la respuesta de la presidenta de Xbox siendo un poco más agresiva, aparte otra serie de comunicados que estamos viendo también en las últimas horas. Vamos, que están contratando gente para que lo primero de todo sea hacerse respetar un poco, básicamente, y obviamente llegar a esa gran masa de público que has tenido tan olvidada a lo largo del tiempo. En fin, por esa parte, bien. Pero ahora vamos a ir con una noticia que precisamente puede mucho tener que ver con esto. El filtrador llamado Kepler resulta que nos ha comentado que la próxima consola Xbox, la conocida como Proyecto Helix ahora mismo, no tendría, digamos, un componente personalizado. Es decir, que lo que llevaría dentro la videoconsola sería básicamente una gráfica como la que tenemos en cualquiera de nuestros ordenadores. Y ello pues le quitaría básicamente lo último que le quedaba de identidad a la marca Xbox. Comenta, incluso, va más lejos, que si queremos adquirir esta videoconsola tendremos que ir a distribuidores como Asus, Lenovo y otra serie de compañías, no a la propia Xbox, dejando caer como que ese dispositivo pues en principio no sería un dispositivo propio, sería un dispositivo fabricado por terceras compañías. Así, repito, lo deja caer en su mensaje, una publicación que han compartido algunos medios de comunicación, otros están a la espera de noticias y confirmación, y de hecho puedo deciros una cosa, ya la tienen. Pero no como pensaban algunos, porque ha salido el ingeniero jefe de Xbox. Este no es el clásico corporativo, sino que es básicamente el que se dedica a fabricar la videoconsola, a decir que el proyecto Helix, que la próxima Xbox, es un proyecto first party. Es decir, es una consola propia, que van a distribuir ellos como siempre se ha hecho hasta la fecha.
Hay incluso algunas cadenas de tiendas aquí en España, en Estados Unidos, que ya dejaron caer que ellos iban a vender esa próxima videoconsola, que no íbamos a depender de terceras compañías tecnológicas. Y a partir de aquí queda preguntarse, ¿ahora qué pasa con el señor Kepler? Porque generalmente ha sido alguien bastante reputado. No suele mentir en básicamente nada de lo que dice. Pero desde luego aquí ha patinado 7 pueblos y medio. Aquí básicamente se ha metido en guerra de consolas. Porque, madre mía, el nivel informativo que bajo ha caído. De hecho, para ir más allá en este sentido y para saber que esta información es completamente falsa, tenemos que remitirnos a lo que ha dicho la gente que trabaja en AMD. Básicamente la compañía que ensambla las videoconsolas. Lo hace con Xbox y lo hace con PlayStation. Y lo que comentaban acerca del proyecto Helix cuando se presentó, básicamente es que efectivamente es un componente personalizado. Es decir, se va a hacer como el resto de videoconsolas. Y de hecho, ¿saben ustedes con qué objetivo? Con el objetivo de que puedas jugar a toda tu biblioteca establecida hasta la fecha. Sin esa personalización, posiblemente no podrías ejecutar todo tu catálogo, porque al fin y al cabo, en el mundo del PC, con una gráfica normal, tú no puedes ejecutar todo el catálogo de Xbox. Entre otras movidas, por eso tiene que haber un mínimo de personalización. Así que sí, la próxima Xbox va a ser un dispositivo personalizado como lo ha sido hasta la fecha. Va a ser un dispositivo diseñado de una manera muy específica. La verdad que me decepciona. Me decepciona lo de este filtrador que habitualmente, como digo, no es una persona que mienta, no es una persona que nos traiga información falsa. De hecho, cuando nos traslada algo a nivel tecnológico de alguna plataforma, luego se acaba cumpliendo. Es decir, es una persona que en eso suele ser bastante responsable. Sí que es cierto que a veces da muchas vueltas, por ejemplo, con el tema de los precios de PlayStation, que al principio dijo que iba a valer 600, luego ya dice 700 u 800, pero bueno, yo entiendo que eso pues oscila en función del mercado. No es lo mismo el mercado de hace un año que el de ahora, eso puede cambiar, vale, pero señores, vamos a ver, tengamos claro una cosa, que esto no es algo que tú puedas decir Xbox está mintiendo y este filtrador dice la verdad, es que es la propia AMD la que te está diciendo que esto va a tener un SoC personalizado. Aquí en pantalla podemos ver durante la presentación del proyecto Helix, con los directivos de AMD delante, con los desarrolladores delante, los que van a fabricar los videojuegos para dicha plataforma, viendo esto. Aquí podemos opinar lo que nos dé la gana, pero es que la información oficial, ya no solo por parte de Microsoft, sino del que te fabrica las videoconsolas, del que te hace la Xbox y la PlayStation, te está diciendo que esto pues es algo personalizado que han hecho ellos, que no es una cosa que puedas ahí meter una gráfica y para afuera, ya está, no tiene ninguna clase de personalización. Incido, la personalización es algo muy básico para esta próxima plataforma si quieres todo el catálogo compatible. ¿Por qué en PC tú no puedes jugar a todo tu catálogo de Xbox? Pues porque no es algo personalizado. Hay muchas cosas que están plenamente diseñadas para la videoconsola. Y ahora pues intentan buscar la fórmula de que eso también se pueda trasladar allí. Pero en una videoconsola de base tú tienes que tener eso. Si no, pues empiezas con un problema. Realmente aquí la pregunta debería de ser, oye, ¿qué es lo que va a pasar de cara pues a otras consolas que quieran hacer otros distribuidores? Que siempre se ha comentado que Asus y todas estas compañías pueden hacer su propia Xbox de sobremesa. Pues ya lo veremos de la manera en la que se lo montan. Posiblemente cada vez añadan más compatibilidad en todos los videojuegos con el mundo del PC. Pero bueno, ese podría ser el debate. Ahora esto, señores, esperen a que empiece la generación. Por Dios, que a día de hoy ni siquiera hemos visto la consola como es. ¿Qué narices? Si es que todavía no tenemos el nombre oficial, solamente tenemos el nombre en clave, porque esto es nombre del proyecto, luego la consola se llamará como se tenga que llamar. Pero a día de hoy, es que la consola todavía no tiene ni nombre y ya están dando información falsa. A día de hoy, de verdad, la guerra de consolas yo pensaba que por parte de estos informadores ya estaba superada, pero veo que no. Veo que no, y curiosamente los medios de comunicación que han publicado esta noticia, que se ha desmentido hace ya varias horas, todavía no han editado sus artículos. No sé, quizá por si alguien pica, ¿verdad? Pues nada, esto es lo que hay, básicamente. No empieza la generación y ya estamos con bulos.
por cierto, hablando de Xbox, ya sabéis que su próximo videojuego importante es Forza Horizon 6, título que llegará el próximo 19 de mayo. Tendrá pues también una edición con 5 días de acceso anticipado que podéis comprar en formato completo a través del enlace de la descripción, mucho más barato, o también incluso podéis tener Game Pass y a partir de ahí pues comprar ese bundle que se vende por separado y así obtener las expansiones y esos 5 días de acceso anticipado. Pero bueno, no me lío más con ese tema. La cuestión es que, como habéis estado viendo en pantalla, han presentado un mando y unos auriculares. En este caso es un mando personalizado con colores temáticos del videojuego, un poco, la verdad, bastante locos. Hay que decir que el mando pues es todavía más excéntrico que el que sacaron para Forza Horizon 5, aunque bueno, sigue teniendo su encanto, la verdad. Tiene como una trazada dibujada, los botones de colores y bueno, pues un poco todo el rollo que tienen estos videojuegos. La verdad que siempre suelen ser bastante animados. Luego tenemos el caso de los auriculares, que bueno, pues también tienen un poco la misma forma en la que se distribuyen los colores. Son los auriculares inalámbricos de Xbox, ¿vale? Son los mismos que se pudieron comprar hace ya varios años. Tienen su micrófono incorporado, tienen una batería con una duración bastante similar, las gomas esas que se te pueden deshacer en los oídos, en fin, lo de siempre. Y esto pues ya se puede reservar, al menos en la página oficial de Xbox. Seguramente otros vendedores estilo Amazon también los puedan llegar a vender. Ok, de momento eso no es así, pero acabará llegando y acabará pasando. Os recuerdo que estos dispositivos son limitados, con el tiempo acaban desapareciendo. Yo la verdad que me arrepiento de no haber comprado otro mando del Forza Horizon 5 porque la verdad lo tengo completamente destruido de tanto uso y la verdad que con lo que me gusta esta franquicia sería algo a aprovechar. Pues eso, si os interesa, pasaros por la página oficial y si no, pues ya está, a jugar con los mandos que tenéis que seguramente os sirvan de la misma forma. Bueno, y ahora vamos a ir con el secreto peor guardado de toda la industria del videojuego. Se trata de la nueva versión para Assassin's Creed Black Flag. Ya es completamente oficial, del todo, nos han puesto este cartel que os estoy dejando en pantalla y nos han dicho que lo vamos a ver durante el próximo día 23 de abril. Vamos, en un par de días, básicamente. Tendrá lugar en un evento dedicado a las 6 de la tarde, horario peninsular español, 5 en Canarias, y luego, pues en horario, por ejemplo, Ciudad de México, creo que es sobre las 11 aproximadamente. Ya os lo pondré por aquí ese mismo día de lanzamiento, ¿vale? Bueno, el mismo día del evento, que aquí pues intentaré retransmitirlo porque la verdad me interesa mucho lo que me tengan que mostrar de este videojuego. He de decir que ya hay imágenes que se han filtrado, hay incluso un pequeño vídeo de adelanto de todo lo que se va a ver, pero es muy corto. Es como que ya se les han colado muchas cosas, e incluso ya hay alguna comparativa de imágenes pululando por ahí. La cuestión es que yo eso no lo he querido compartir ni lo quiero poner aquí, ¿vale? Obviamente ya, yo creo que con este videojuego ya tenemos tan poca sorpresa en el cuerpo que ni hace falta. Me refiero, esto obviamente no es una filtración más grande que la que tuvo, por ejemplo, GTA 6 o la que tuvo Insomniac mismamente. La cuestión es que esto es el secreto peor guardado precisamente porque lleva anunciándose meses, tenemos un montón de detalles de cómo va a funcionar la cosa y es como que no lo querían decir públicamente. No sé, supongo que por supuesto querrían darle tiempo a los desarrolladores de sacar el videojuego cuando fuese menester. De hecho, la información también ha filtrado que este videojuego va a salir durante el próximo mes de julio, ¿vale? Se va a solapar con otra serie de videojuegos que tenemos en el mercado preparados. Y no sé, ya es como que hay muy poca sorpresa en referencia a esto, pero bueno, aún y así lo dicho, vamos a verlo porque creo que a la saga Assassin's Creed le hace falta un poco buscar a la vieja guardia de jugadores, buscar a ese viejo usuario de la franquicia. Porque obviamente los recientes videojuegos de la saga han sido exitosos, todos han vendido muy bien. Pero la cuestión es que la vieja guardia está un poco ya descontenta porque se ha perdido un poco pues todo ese lore, toda esa parte de la historia que digamos lo juntaba todo con los templarios, lo juntaba todo con el Animus, lo juntaba todo pues... Esas cosas se han ido perdiendo y volver un poco atrás creo que le va a hacer muy bien a esta franquicia. Además que con este videojuego no pretenden necesariamente hacerte
el mismo videojuego tal cual, sino que van a añadir más contenido, se va a profundizar un poco más lo que es el sistema de juego, aunque los controles parece ser que no serán como los modernos, parece ser que se van a parecer más a los antiguos, pero con ciertos retoques para que se pueda adaptar mejor a las comunidades de hoy en día. Pero bueno, en resumidas cuentas, juego estilo clásico, juego un poco como el que se lanzó en su momento, pero expandiendo un poco todo lo que es ese contenido y mejorando por supuesto todo lo que es el apartado técnico. Por cierto, ese mismo día 23, de una manera un tanto oportuna, también vamos a tener un evento de videojuegos independientes patrocinados por IGN y Xbox. Es un evento que va a tener sobre todo el foco en videojuegos, pues eso, de un carácter de menos presupuesto, de un carácter más desconocido, aunque hay algunos títulos que sí que conocemos, como por ejemplo es el caso de Aphelion. Ese título va a estar presente y de hecho se lanza durante los próximos días también. La cuestión es que, lo dicho, se solapa a la misma hora que el evento de Assassin's Creed y obviamente pues sería interesante ver un poco para descubrir esos nuevos videojuegos, para descubrir esas nuevas licencias, aunque creo que va a ser muy difícil complementarlo. No sé cuánto durará ninguno de los dos eventos, pero estos también van a tener presencia y vamos a ver si también aclaran algunas fechas y cosas por el estilo, que es quizá lo más interesante, porque ya conocemos un mogollón de estos videojuegos, lo que pasa que todavía no sabemos cuándo situarlos. Pero en fin, vosotros en la caja de comentarios me podéis decir cuál os interesa más. Por cierto, la película de Elden Ring ya tiene fecha de estreno. Será el próximo 3 de marzo de 2028. Quedan 2 años para que podamos ver esa película. Quizá para entonces ya tengamos incluso una secuela del videojuego, o no sé, la nueva licencia que quiera sacar From Software, más allá del que este año tiene para Nintendo Switch. Pero en fin, ahí pues podremos ver qué es lo que han hecho, porque yo la verdad creo que el proyecto está en muy buenas manos. Es del señor Alex Garland, que ha dirigido películas bastante interesantes, todo se ha dicho, y siempre tiene pues un poco ese rollo de autor que a mí a lo personal me gusta mucho. Visualmente trabaja muy bien las películas, también narrativamente saben manejarlo todo de una manera bastante redonda. Algunas pues son un poco especiales, pueden no ser para todo el mundo, pero bueno, creo que lo dicho, son muy buenas manos. Y además que lo que tienes por delante es un proyecto muy interesante, es decir, Elden Ring quizá no es un videojuego que te proponga una manera de contar historias muy específica, es decir, si no te paras a leer ciertas cosas o no te paras a ver un poco vídeos externos y todo eso, no te vas a enterar de la mayoría de movidas, pero es bastante interesante todo lo que sucede, se puede contar una grandísima historia y esto sí que lo veo yo que se pueda resumir en una sola película, porque obviamente no te van a poner todos los enfrentamientos que tienes a lo largo de ese mundo abierto, obviamente, pero creo que esta película es una muy buena oportunidad. Es una muy buena oportunidad para hacer algo que de los videojuegos al cine destaque, no simplemente que sea correcto o que esté bien, algo que tú digas, oye, esto incluso hasta puede competir por un Oscar, y yo creo que esta es la mejor ocasión que he visto hasta la fecha. Fuera de la serie de televisión, que sí se han hecho cosas, la verdad, bastante potentes. Recientemente Fallout, que para mí es una joya, por ejemplo. Pero bueno, sobre esto y todo lo demás que hemos comentado en el vídeo, me podéis dejar vuestra opinión en la caja de comentarios, como es habitual. Y por supuesto, muchísimas gracias por el apoyo en el vídeo de ayer, que me estaba ahogando. Un saludo.